Hola a todos, iniciamos una nueva tanda de varios vídeos en las cuales vamos a desarrollar varios aspectos explicados en el tema de los números reales, tema inicial del curso. En este primer vídeo vamos a tratar sobre los intervalos y alguna de sus operaciones. Entenderemos por intervalo de números reales a un conjunto de números que cumple una o varias condiciones. Antes de ver los distintos tipos de intervalos, vamos a trabajar un poquito con las desigualdades, y su correcta traducción, ya que posiblemente casi sea el único error que cometéis en este apartado. Una ayuda que muchas veces decían incluso en los colegios, y es que siempre la desigualdad, el vértice de la desigualdad, siempre apunta al más pequeño. Vale, pues vamos a ver las distintas desigualdades y sus equivalencias. En primer lugar tenemos x menor que a o a mayor que x. Si os fijáis, el vértice apunta hacia x, es decir, en este caso el mayor sería, por lo tanto, x menor que a o a mayor que x se traduce por los números que son menores que a. Su representación gráfica sería la siguiente. Como a es el mayor, tenemos que ir hacia la izquierda, no tenemos fin, tenemos una semirrecta desde menos infinito hasta a. Y tenemos un punto hueco en a, ya que a no es válido, no cumple dicha condición. En el segundo caso, lo único que varía es que incluimos la igualdad, x menor o igual que a o a mayor o igual que x. Por lo tanto, en este caso, se traduce por los números que son menores o iguales que a. La representación gráfica es igual que antes, lo único que varía que en lugar de tener un punto hueco, tenemos un punto lleno o denso, ya que el valor a es válido. En el siguiente caso tenemos x mayor que b o b menor que x. En este caso la desigualdad apunta al número b, con lo cual se traduce por los números que son mayores que b. Su representación gráfica, pues tenemos que coger números mayores que b, es decir, irnos desde b a más infinito, una semirrecta que no tiene fin, y el punto sería hueco ya que el b no sería válido. Y en el último caso, pues incluimos la igualdad, con lo cual estos serían los números que son mayores o iguales que b. Esta sería su equivalencia. ¿Vale? Con lo cual lo que varía es que antes el punto estaba hueco y ahora el punto pasa a estar lleno o denso. A continuación vamos a ver los distintos tipos de intervalo que existen. En cada uno de ellos, aparte de dar una definición, vamos a ver su notación en forma de intervalo, vamos a ver su equivalencia en forma de desigualdad y vamos a ver una representación gráfica que nos va a ayudar a posteriori con las distintas operaciones que vamos a hacer con los intervalos. En primer lugar tenemos el intervalo abierto. Se define por intervalo abierto de extremos a y b con a menor que b al conjunto de números reales que son mayores que a y menores que b. Su notación en forma de intervalo es esta que tenéis aquí, poniendo a y b entre paréntesis. La forma de desigualdad se traduce, ponemos entre llaves, el conjunto de números tales que son mayores que a y menores que b. Y su representación gráfica pues sería la siguiente. Si os fijáis, tenemos el a, el b, y son todos los números que cumplen que están entre a y b sin incluir el a, punto hueco, y sin incluir el b, también punto hueco. Segundo caso, los intervalos cerrados. Pues se define por intervalo cerrado de extremos a y b con a menor que b al conjunto de números reales que son mayores o iguales que a y menores o iguales que b. Es decir, incluimos la igualdad, ¿vale?, en ambos casos. ¿Qué varía? Que en lugar de estar entre paréntesis van a estar entre corchetes, ¿vale? La definición en forma de desigualdad, los números tales que son mayores o iguales que a y menores o iguales que b. Y la representación gráfica, ¿en qué cambia? Que los dos puntos ya no van a estar huecos. También tenemos los intervalos semiabiertos o semicerrados. Son aquellos en los cuales uno de los extremos sí es válido, pero el otro no. Y tenemos dos posibilidades. La primera, esta que tenéis aquí, corchete en a, paréntesis en b. Serían todos los números que son mayores o iguales que a y menores que b. La representación gráfica, el a valdría, con lo cual punto lleno, y el b no valdría. Y también podemos tener la otra opción, es decir, que a sea abierto y el extremo b sea cerrado. La desigualdad cambiaría, los números que son mayores que a, menores o iguales que b, y la representación gráfica, el a sería un punto hueco y el b sería un punto cerrado. Y tendríamos todos los valores comprendidos entre ellos. Para finalizar vamos a ver las semirrectas y la recta real. Dentro de las semirrectas tenemos cuatro casos. El primero pues serían los números que son menores que a. Si nos apoyamos primero en la representación gráfica, pues serían los números de a hacia la izquierda, sin incluir el a, con lo cual sería el intervalo abierto de menos infinito a a. En su forma de desigualdad sería los números que son menores que a o los números donde a es mayor que x. Hemos visto antes la equivalencia de ambas expresiones.
En el caso de que el A sea válido, tenemos los números menores o iguales que A. Con lo cual, lo único que cambia, pues aquí tendríamos un corchete, incluiríamos el igual, y en la representación gráfica el punto dejaría de estar hueco. Después también tenemos los números que son mayores que B. Si nos apoyamos en la representación gráfica, pues tenemos B, tenemos que ir a números que son mayores, es decir, hacia la derecha, no tiene fin, hacia más infinito, ¿vale? Sin incluir el B, con lo cual sería paréntesis B, A más infinito, siempre los infinito con paréntesis. Aquí lo tenéis, la expresión, y en forma de desigualdad serían los números que son mayores que B o los números donde B es menor que X. También hemos visto antes la equivalencia de ambas desigualdades. Y en la última semirrecta, ¿qué cambia? Pues que tenemos los números que son mayores o iguales que B, es decir, el B es válido, el punto estaría lleno, pondríamos un corchete y aquí añadiríamos la igualdad. Y por último tenemos el caso de la recta real, es decir, que sean válidos todos los números, es decir, de menos infinito a más infinito, que se pondría de esta manera, con lo cual lo que tenemos son todos los números del conjunto de los números reales. A continuación vamos a ver dos operaciones que podemos hacer con los intervalos, que son la unión y la intersección, las cuales nos serán muy útiles en posteriores temas. Se define como la unión de los intervalos A y B y se denota de esta manera al conjunto de números reales que están o en A, o en B, o en ambos simultáneamente. En cambio se define la intersección de los intervalos A y B, este sería el símbolo que hay que utilizar, al conjunto de números reales que están tanto en A como en B simultáneamente. Para el cálculo de la unión e intersección de varios intervalos nos vamos a apoyar en su representación gráfica. Y lo que podríamos hacer es poner todos los intervalos que tengamos al mismo nivel y en el caso de la unión el resultado será el intervalo o intervalos resultantes y en el caso de la intersección pues será el intervalo resultante de la zona o zonas que se solapan entre ambos intervalos originales. Vamos a verlo ahora con una serie de ejemplos que aclararán estos dos conceptos. Vamos a suponer que tenemos los 5 siguientes intervalos. A, el intervalo cerrado de extremos menos 2 y 3, B, el conjunto de números que son mayores que 0 y menores que 5, C, el intervalo de 3 incluido más infinito, D, el conjunto de números tales que 0 es mayor o igual que X, que dichos números, y el último intervalo, aquel formado por aquellos números que son mayores o iguales que menos 7. Bueno, antes de calcular la unión y la intersección de varios pares de intervalos, vamos a traducir aquellos intervalos que están expresados en forma de desigualdad a su notación de intervalo. Lo tendríamos que hacer con los intervalos B, D y E. Este caso es muy sencillo, ya que es el intervalo abierto de extremos 0 y 5. Donde suele haber equivocaciones es cuando solo aparece un número. En este caso, si os fijáis, la desigualdad apunta a los números, con lo cual 0 sería el mayor, con lo cual serían los números que son menores o iguales que 0, con lo cual de menos infinito a 0 incluido. Y en el último tenemos los números tales que menos 7 es menor o igual que X. Como la desigualdad apunta a menos 7, es el más pequeño, serían los números que son mayores o iguales que menos 7, es decir, desde menos 7 incluido a más infinito. Una vez hecha esta traducción de los intervalos B, D y E, vamos a calcular distintas uniones o intersecciones. En primer lugar vamos a calcular la unión e intersección de los intervalos A y B. A era el intervalo cerrado de extremos menos 2 y 3 y B el intervalo abierto de extremos 0 y 5. Para calcular la unión lo que vamos a hacer es imaginarnos que ponemos, por ejemplo, este intervalo a la altura del primero, con lo cual el intervalo resultante iría desde menos 2 hasta 5. El 0 y el 3 serían válidos, ya que la unión basta con que pertenezca a uno de los dos intervalos. El 0 está en A, ¿vale? Y el 3 estaría en los dos. Con lo cual la unión sería desde menos 2 incluido, porque está en uno de los dos conjuntos, hasta 5 abierto. El 5 no pertenece a ninguno de los dos. Para la intersección lo que nos figuramos es si nosotros juntáramos los dos intervalos, ¿en qué zona se solapan? ¿Qué zona tendría en común? Pues esa zona en común iría desde 0 hasta 3. Con lo cual tenemos ya los extremos y ahora tenemos que determinar si el 0 y el 3 pertenecen o no a la intersección. Para que un valor, un número real, pertenezca a la intersección, tiene que estar en los dos intervalos. Y en este caso el 0 no está en el segundo, en B, con lo cual lo tomamos abierto, un punto hueco. Sin embargo el 3 está en los dos,
tanto aquí como aquí, con lo cual el 3 sí sería válido. Por lo tanto, la unión sería desde menos 2 cerrado a 5 abierto y la intersección de 0 abierto a 3 cerrado. Vamos a ver ahora para los intervalos A y C. A era el intervalo cerrado menos 2, 3 y C los números que son mayores o iguales que 3. En este caso, si los ponemos los dos al mismo nivel, si os fijáis tendríamos el intervalo desde menos 2 hasta más infinito, ¿vale? Que lo tenemos aquí, con lo cual la unión sería este intervalo. Y sin embargo la intersección, fijaros que si los ponemos los dos al mismo nivel, solo se tocan en el valor 3 y como dicho número está en ambos intervalos, la intersección solo estaría formada por dicho número real. En el caso de los intervalos B, el intervalo abierto 0, 5 y el intervalo C, los números mayores o iguales que 3 de 3 a más infinito, en este caso la unión, si los ponemos los dos al mismo nivel, iría desde 0 a más infinito. El 3 valdría y el 5 valdría, con lo cual tendríamos esta representación gráfica cuyo intervalo sería este que está aquí, 0 abierto a más infinito. Y la intersección, pues la zona que se solapa iría desde 3 hasta 5. El 3 valdría porque pertenece a los dos intervalos, pero el 5 no pertenece al primero, con lo cual la intersección sería desde 3 a 5, el 3 sería válido, cerrado, y el 5 no lo sería, abierto. En el caso de los intervalos B y D, es decir, el intervalo abierto de extremos 0 y 5 y el conjunto de números menores o iguales que 0, ¿vale? Tenemos esta representación. En este caso, si los ponemos a la misma altura, iría desde menos infinito hasta 5 sin incluir el 5. El 0 sería válido ya que está en este conjunto, en D. Con lo cual, la unión iría desde menos infinito a 5 abierto. Para la intersección, si os fijáis, el único valor donde se solapan es en 0. Pero el 0 no pertenece al intervalo B, con lo cual en este caso no habría ningún número real en el conjunto de intersección. Por lo tanto, eso se representa con el conjunto vacío. La intersección sería el conjunto vacío. Con los intervalos A y E tenemos la siguiente situación. El intervalo A, os recuerdo, era el intervalo cerrado menos 2, 3, y el intervalo E era el conjunto de los números mayores o iguales que menos 7, de menos 7 a más infinito. Si nosotros ponemos estos dos intervalos a la misma altura, si os fijáis, la unión sería de nuevo el intervalo de menos 7 a más infinito, que lo tendríamos aquí, es menos 7 incluido. Y la zona que se solapa para la intersección sería la que está comprendida entre menos 2 y 3. Como el menos 2 está en ambos intervalos y lo mismo ocurre con el valor 3, la intersección sería de menos 2 a 3, intervalo cerrado. Para los intervalos C y D tenemos la siguiente situación. C era el conjunto de números mayores o iguales que 3 y D el conjunto de números menores o iguales que 0. Si ponemos estos dos intervalos a la misma altura, si os fijáis, no hay ninguna zona en común, con lo cual tenemos dos intervalos, con lo cual no podemos expresarlo de una manera única, con lo cual ponemos el símbolo de unión tanto para C como para D, menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. En el caso de la intersección hemos dicho que no tienen ninguna zona en común, con lo cual, de nuevo, la intersección sería el conjunto vacío. Para finalizar, vamos a considerar los intervalos D y E. Os recuerdo, D era el intervalo de números menores o iguales que 0 y E era el conjunto de números mayores o iguales que menos 7. Si nosotros ponemos estos dos intervalos a la misma altura, pues nos iría desde menos infinito hasta más infinito, es decir, sería todo R. Y la intersección, pues serían los valores que se solapan, es decir, los comprendidos entre menos 7 y 0. Tanto el menos 7 como el 0 son válidos ya que están en ambos intervalos. Por lo tanto, la intersección sería el intervalo cerrado menos 7, 0. Bueno, pues con este extenso ejemplo damos por finalizado el primer vídeo de los que vamos a ver en este tema de números reales. Espero, como siempre, que pueda complementar lo visto en clase y os pueda ayudar a la hora de preparar los distintos deberes o exámenes que podáis hacer. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.